Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas tardes desde esta Españita, y que como ven que estamos en purito invierno, pues tengo un poquito de afonía, porque es la época de tener alguna gripa, que dicen ustedes, por aquí gripe. Pues les saluda Javier Pertierra, y esta es para mí una edición muy especial de Enlace Iberoamericano. Hoy es el jueves 15 de enero de 2026 y este sábado será una fecha que marque un punto de inflexión en la arquitectura económica de Sudamérica y también de Europa. Nos encontramos en la antesala de un evento, yo diría, como hoy tratamos el tema, de un evento histórico. Hoy nuestro tema es sobre este acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur, y siempre desde nuestra perspectiva iberoamericana. Tras más de 2 décadas de negociaciones técnicas y tensiones políticas y ajustes de última hora, estas dos orillas del Atlántico han decidido finalmente hablar un mismo idioma de cooperación y comercial, ahondar en ese otro idioma que va desde la formación, educación hasta la ciencia. En este mundo cada día más fracturado, digamos, por un proteccionismo arbitrario en cierto sentido, que no sigue la legalidad internacional de alguna manera, pero esta rivalidad entre grandes potencias puede ser aprovechado por nosotros como una ventana de oportunidad, y este tratado ya no es solo un intercambio de aranceles. Creo, por eso tenemos a estos invitados tan maravillosos, que en este programa, repito, de la historia del acuerdo Unión Europea-Mercosur, hoy analizaremos un poco la letra pequeña, los retos geopolíticos y el impacto de estos sectores estratégicos con esta mesa de expertos, con los valores compartidos que une a casi 700 millones de ciudadanos, que este es el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Pues bienvenidos a esta radio de la integración, a Prensa y Radio Mercosur, bienvenidos a Enlace Iberoamericano, y como es un programa con bastantes personalidades, me atrevería a ya abrir el fuego de la cuestión, del melón de este acuerdo Unión Europea-Mercosur, con una persona muy indicada. Estamos comentando que entre nuestros invitados está pues un gran argentino, Horacio Reiser, que participó claramente, Horacio Reiser, en las dichas negociaciones de la Unión Europea-Mercosur, y él, como nadie, puede ver cómo se sembró, cómo se fructificó este acuerdo. Don Horacio, usted que está muchísimo más al cabo de la calle de estos asuntos que yo, ¿podía usted leernos un poco estos antecedentes para nuestra audiencia y que nos traduzca la dificultad del acuerdo y cómo cree usted que pon las claves para conseguirlo? Gracias, don Horacio. ¿Me oye bien? Bueno, oigo muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que estén oyendo. Y sí, como decía recién Javier, creo que es un momento histórico cuando se firme este acuerdo, que será en los próximos días. Entendemos que es este sábado, pero ya ha ocurrido un evento significativo, que es la aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea de la firma del acuerdo, para que luego vaya a su tratamiento parlamentario. Y lo mismo, luego de la firma, deberán hacerlo los países del Mercosur. Y como decías, bueno, esto es un acuerdo que lleva más de 2 décadas. Es un acuerdo que se ha negociado mucho, en donde han participado distintos gobiernos, distintos líderes. En mi caso particular me tocó darle un impulso muy fuerte desde la presidencia de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019,
pero tomamos también lo que se había negociado previamente, es decir, se arrancó de ofertas preexistentes, o sea, no es algo que se inventó en esa época, sino que se trabajó desde las ofertas que habían, y sí se negoció, creo que duramente, de ambos lados del Atlántico, por parte de la Unión Europea y por parte del Mercosur, para finalmente en junio del 2019 llegar a lo que se denomina la conclusión o el acuerdo en principio, ¿no? Que luego siguió este camino tan complejo hasta llegar a los días de hoy. Pues muchas gracias, pero creo que estamos en el directo y quisiera decirle a Gilson, ¿me oye, director Gilson? Quisiera comentarle a Gilson, director, ¿me oye? ¿Está por ahí? Sí, claro que sí, por supuesto, un saludo para todos. Vamos a ver, me están comunicando, yo que soy coordinador, que está la música muy alta de fondo. Si es tan amable, no quisiera que, yo ya me vi en dificultades para presentarlo, bajara lo más posible la música de fondo, aunque es música ambiental. Y bueno, don Humberto Benedetto es un hombre que ha colaborado desde Prensa Mercosur incansablemente en este acuerdo. Él fue el que nos presentó a Horacio Reiser. Y me gustaría señalar que no solo darle la enhorabuena por la colaboración, porque nos hemos dado cuenta, ya que estamos metidos en materia, que falla mucho la comunicación, la socialización que dicen ustedes de este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Alguien ha dicho con mucho más prestigio que yo en estos ámbitos que esta protesta agrícola se debía fundamentalmente a que nadie presentaba las buenas nuevas de este acuerdo. Y yo a don Humberto, que él sí ha estado en trinchera forzando este acuerdo, me atrevería a decirle, no solo a agradecerle que haya traído invitado tan distinguido, sino ¿qué opina usted de esta relativa debilidad comunicativa a los de los responsables institucionales y tal, y a través de los medios, para animar, porque todavía veremos que todavía quedan dificultades para que este acuerdo se consolide? ¿Qué opina usted de la comunicación de los que promueven el acuerdo y digamos la ciudadanía? ¿Qué opina usted, don Humberto? No, a mí me parece que lo que sí es cierto es que no estamos los 800 millones de habitantes que vamos a ser parte de este acuerdo de libre comercio con toda la información específica, con mucha discusión por algunos sectores que plantean, algunos ideológicamente, la situación, otros legítimamente, digamos, planteando los miedos, lo que significa adaptarse a una situación como la que viene, que va a ser un cambio importante en las economías, por lo menos de los 4 países, 5 ahora con Bolivia integrado del Mercosur. Seguramente para Europa tendrá sus variaciones, sus consecuencias, y por ahí el miedo a la apertura hace que tengamos este tipo de discusiones, y por ahí, no sé si es falta de información, es probable que haya discusiones que tienen un sentido legítimo, pero que bueno, este tipo de acuerdos, como ocurrió en algún momento en el Mercosur y como ocurrió en la Unión Europea, hizo que hubiera ganadores y perdedores. El tema es el porcentaje. Yo creo que ampliamente van a ser mucho más los ganadores que los perdedores, pero algunos van a perder. Esto está claro, ¿no? De un lado y del otro. Por eso por ahí hay gente que plantea. Creo que la discusión en Francia me parece que no es válida. ¿En qué sentido? Hablo de la producción. Cuando uno analiza qué cosas puede exportar Argentina o el Mercosur, la verdad que no es tan sencillo inundar de carne, por ejemplo, a la Unión Europea, porque la demanda que hoy tiene no solo la República Argentina, sino Brasil, Uruguay y Paraguay, son demandas enormes y que no sé si va a ser tan fácil. Recuerde que ahora Estados Unidos cuadruplicó la posibilidad de ingreso de carne argentina en Estados Unidos, y no sé si vamos a poder cumplir con esa cantidad, porque tenemos una situación bastante estable en cuanto a la producción ganadera. Se ha podido ahora aumentar las exportaciones porque de alguna manera bajó el consumo en la Argentina, pero son situaciones que no es para aterrarse. Y después hay un salto de calidad
que esto es importante analizarlo. Yo cuando estuve en Europa tuve la posibilidad de ver distintos productos y entender lo que significa Europa y el consumo en Europa. Ahí la calidad es el leitmotiv, no importa tanto el precio. Y me parece que en Mercosur estamos más acostumbrados a pelear por el precio más que con la calidad. Como somos una unidad aduanera donde la verdad que no discutimos ni competimos con nadie, por ahí estamos más acostumbrados a despachar que a vender. Y me parece que desde ese punto de vista, por lo menos en la primera etapa, hasta que nos posicionemos con la calidad que los europeos tienen acostumbrados en materia de alimentos, no va a ser sencillo para el Mercosur de alguna manera dominar el espacio alimenticio, que es un poco el miedo que tienen los productores franceses. Pero bueno, habrá que ver. Lo que sí quiero aprovechar, no solo para agradecer la presencia de Horacio, sino también para hacerle alguna pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Él participó de la negociación representando a la Argentina hace ya 2 gobiernos. La pregunta que me gustaría hacerle es, primero, ¿qué modificaciones se hicieron, si es que se hicieron modificaciones de lo que se firmó en aquel momento y lo que se va a firmar ahora? Y segundo, preguntarle, hay una cláusula especial en el convenio que habla que país que aprueba, país que ingresa, para lo cual la pregunta que me hago es si es posible que Francia decida no ingresar y esto pueda funcionar igual para todos los países excepto Francia, o algún país de América del Sur, del Mercosur específicamente, que no quiere ingresar, si es posible funcionar de esa manera. Así que, Horacio, esas son las 2 preguntas que quería hacerte. Bueno, muchas gracias, Humberto. Un placer compartir este programa. Primero, una aclaración respecto del acuerdo que hablábamos recién de los ganadores, perdedores, de los miedos, de los temores. De los acuerdos de este tipo, de esta naturaleza, cuando son buenos acuerdos, son acuerdos ambiciosos y balanceados. Ambiciosos es cuando tienen un peso muy fuerte. Y en este caso no estamos hablando de un acuerdo por pocos productos, sino que estamos hablando de una liberalización de más del 90% del comercio entre 2 bloques que comercian arriba de 100.000 millones de dólares por año. Con lo cual esa condición la cumple. Y la segunda, que es la de los temores, el balance está dado naturalmente. ¿Por qué? Porque el mayor temor que tenían algunos países de la Unión Europea, que es la posible invasión de productos del agro, etcétera. Bueno, eso se zanjó con una decisión que el Mercosur aceptó, y fue aceptar no la liberalización total, sino las cuotas. Entonces, para esos productos sensibles, la solución fue que el Mercosur acepte las cuotas, y aceptó las cuotas, que es algo difícil de aceptar para un bloque como el Mercosur, que tiene un gran potencial exportador. Entonces hay un límite, y ese es el balance por el lado de la Unión Europea. Y por el lado del Mercosur, los principales temores estaban del lado industrial, y por eso es que la Unión Europea permitió que se excluyan alrededor de un 10% de los productos que se comercian digamos, que exporta la Unión Europea al Mercosur, y por otro lado se permitieron canastas de desgravación hasta 15 años. Esto no es tan habitual en los acuerdos, quiere decir que va a haber plazos largos para adaptación. Ahí está el principal balance del acuerdo, y todo lo que viene después son detalles, pero es la base de la desinformación, es no entender que hay cuotas del agro que el Mercosur aceptó, y no entender que el Mercosur, por su parte, tiene el beneficio de canastas largas. Eso es como una primera aclaración respecto del balance. Después se puede entrar en detalle en ciertos productos y ciertos temores. Y yendo a la pregunta tuya, Humberto, mira, lo que ocurrió, sabemos que cuando se da en el 2019 la conclusión o lo que es el acuerdo en principio, bueno, lo que vino después, los cambios de gobierno que hubieron en el Mercosur, básicamente, y también toda esta época del COVID, dio lugar a que se hicieran ataques de parte de algunos países de la Unión Europea, particularmente Francia, por lo que es temas de cambio climático. No sé si recuerdan el tema del Amazonas en Brasil. Eso frenó todas las negociaciones, y lo que se agregó fue un texto que tiene que ver con atender a esas preocupaciones de deforestación y de sostenibilidad y de cambio climático, por lo cual el Mercosur aceptó
ciertos controles y ciertos textos adicionales y compromisos adicionales y mantenerse dentro de los acuerdos que ya había firmado en el ámbito internacional en lo que tiene que ver con cambio climático y sostenibilidad. Esa fue la principal modificación que sufrió el acuerdo. A cambio de eso, digamos, en la negociación, Brasil, sobre todo, redujo la oferta que había hecho en lo que es compras públicas. Por ejemplo, el acuerdo antes tenía una apertura por parte de Brasil, por ejemplo, los sectores de salud, en donde podía entrar la Unión Europea a competir de igual a igual con Brasil. Bueno, Brasil redujo esa apertura. Entonces, esa diría que fue la principal modificación y se terminaron de redactar y hacer todo lo que es la revisión legal de lo que es el pilar de cooperación y político, que no son menores, son parte de lo que implica un acuerdo estratégico de esta naturaleza. Y la pregunta que hacías respecto de esta cláusula que tiene el acuerdo, de que uno de los parlamentos del Mercosur, aprobándolo y con la aprobación del Parlamento Europeo, es suficiente para su entrada en vigor, es así. El principal obstáculo, que era el voto en el Consejo, o uno de los obstáculos ya está, que era una mayoría calificada, porque se necesitaba el 55% de los países que representaron más del 65% de la población. Esa autorización el Consejo ya la recibió, y ahora luego de firmado, que sería este sábado en principio, si el Parlamento Europeo lo aprobara por mayoría simple y un Parlamento del Mercosur lo aprobara, para ese país del Mercosur y para la Unión Europea ya entraría en vigor el pilar comercial, no así el pilar político y el pilar de cooperación, que sí requiere la ratificación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, por lo cual Francia, por más que sus diputados o sus parlamentarios en la Unión Europea no apoyaran esta iniciativa, si las mayorías en el Parlamento Europeo, para lograr una mayoría no calificada, se lograra, estarían las condiciones para su entrada en vigor. Bueno, nos ha hablado don Horacio Reiser, que fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales y que también es socio en Ventus Capital Partners y ingeniero industrial, un hombre que tiene academicismo en Harvard, etcétera, un hombre sin duda joven y de grandísima preparación, y señala en su red de X, antigua Twitter, que con una población combinada de más de 800 aproximadamente millones de personas, Mercosur y la Unión Europea avanzan en uno de los acuerdos de cooperación y de asociación más estratégicos a nivel global. Estamos totalmente de acuerdo y pasamos de vuestra personalidad, que espero que pueda, antes de que estaba con la agenda muy apurada, antes de dejarnos, voy a que escuche a la portavoz y jefa de prensa de la representación, portavoz y jefa de prensa en Madrid, de la representación de la Comisión Europea, que como bien sabe usted, la Comisión Europea en España tiene delegaciones y es como digamos, la Comisión Europea es el ejecutivo europeo. Vamos a ver qué nos dice doña María Canal Fontcuberta. Adelante, doña María Canal Fontcuberta. Buenas, soy María Canal Fontcuberta, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Saludo a todos los oyentes de Enlace Iberoamericano. El próximo 17 de enero, sábado, será un día de celebración. Toda una generación ha dedicado años a buscar un acuerdo que ofrezca las mejores condiciones a ambas partes, y ese arduo trabajo ha dado sus frutos. Bajo la presidencia paraguaya del Mercosur, que acaba de comenzar, tras el firme liderazgo y la buena cooperación que tuvimos con el presidente Lula, este sábado llegará el momento de proceder en Asunción a la firma de un acuerdo que es mutuamente beneficioso, que aumentará la prosperidad y generará grandes oportunidades en ambos lados del Atlántico. Con esta firma, y una vez se hayan completado todos los procedimientos que han de seguir a la firma por ambas partes, las nuevas generaciones de consumidores, familias, agricultores y empresas podrán cosechar sus frutos en la Unión Europea y también en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo marca una nueva era en el comercio y en la cooperación con nuestros socios de Mercosur. Es testimonio de la solidez y de la fortaleza de nuestra relación con América Latina y nos va a acercar todavía más.
Las asociaciones comerciales son para Europa una forma de construir y reforzar comunidades de valores compartidos, y este es el caso muy particularmente de nuestra asociación con Mercosur. Las partes tenemos mucho en común: historia, cultura, lenguas, y España tiene tanto que decir ahí. Ambas partes creemos que el cambio climático es un reto decisivo y el acuerdo refleja nuestro compromiso conjunto con el Acuerdo de París y en la lucha contra la deforestación. El acuerdo también es una necesidad geopolítica. La Unión Europea y el Mercosur comparten la convicción de que la cooperación internacional es el verdadero motor del progreso y de la prosperidad. Cuando hay otras potencias que parecen avanzar en la dirección opuesta, nosotros optamos por mantenernos unidos en la escena mundial en defensa de un orden internacional basado en reglas y de un comercio más libre y justo. Con el acuerdo Mercosur creamos la mayor zona de libre comercio del mundo. Este es nuestro gran mensaje. La asociación crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso. A nivel interno también, con el acuerdo perseguimos el objetivo común de impulsar la competitividad en nuestro continente. Europa ha sido desde siempre un continente de naturaleza comerciante, pero nos enfrentamos cada vez más a un mundo en el que se están levantando nuevas barreras comerciales. Nuestras empresas, nuestros agricultores se encuentran con restricciones crecientes, situaciones de competencia desleal e incertidumbres geopolíticas que ponen en riesgo su competitividad. Esta nueva asociación entre la Unión Europea y el Mercosur representa una gran oportunidad para revertir esa tendencia. La Unión Europea y el Mercosur crean un mercado de 700 millones de personas, consumidores, que aportará beneficios inmediatos a decenas de miles de empresas europeas, muchas de ellas pymes, que comercian ya con América Latina y también de los países del Mercosur. El acuerdo elimina la práctica totalidad de los aranceles sobre casi todos los productos. Esto, mirando el lado europeo, supone un ahorro de hasta 4.000 millones de euros anuales al año para nuestros exportadores. Además, va a abrir un mercado muy dinámico a nuestras exportaciones y, por el otro lado, para los consumidores de Mercosur, les va a dar acceso a muchos productos de gran calidad provenientes de Europa. Se trata, además, del tratado en el que se han protegido más indicaciones geográficas europeas. Hay más de 350 productos europeos que podrán ser exportados sin verse en riesgo de tener que enfrentarse sin protección a imitaciones o falsificaciones. Los acuerdos iniciales firmados entre las partes y el acuerdo final del 2024 han suscitado la preocupación de varios sectores de la sociedad y economía europea, desde los agricultores hasta las asociaciones de consumidores y las ONG medioambientales. Y por el lado europeo les hemos escuchado atentamente y a lo largo de estos años hemos ido abordando una a una todas las inquietudes expresadas. Consideramos que el acuerdo que hemos alcanzado ofrece las mayores protecciones que jamás se han incorporado a un pacto comercial, protecciones que vienen acompañadas de medidas de apoyo y de mecanismos de salvaguardia que son jurídicamente vinculantes para los actores europeos. El acuerdo también es una buena noticia para la industria, una industria que en Europa depende de materias primas procedentes del extranjero, y los países del Mercosur son muy ricos, son los mayores productores mundiales de algunos de estos productos. La nueva asociación va a reducir o suprimir derechos de exportación, va a eliminar restricciones, deshará monopolios y permitirá una mayor inversión en cadenas de suministro en beneficio de ambas partes. Por ello, el acuerdo Unión Europea-Mercosur va a potenciar la competitividad en todos los sectores. Se trata de una asociación que llega en un momento crucial para Europa, para el Mercosur y para todo el planeta. El panorama mundial se ha tornado cada vez más conflictivo, más fragmentado.
El valor de las restricciones comerciales se está multiplicando con creces. Si queremos salir airosos de estos retos, debemos de estrechar nuestros vínculos con socios afines con los que compartimos valores. Esto es lo que haremos el sábado en Asunción. Bueno, pues ya han escuchado ustedes este maravilloso mensaje, yo creo que optimista, de la responsable de jefe de prensa en España de la Comisión Europea. Y ahora pasaría a otra doñita la palabra, me parece que están Elizabeth desde Colombia y Roma Moreira desde Ecuador, desde Guayaquil, la guayaca más lírica y embajadora de la palabra. Yo creo que como están pertinentemente atentas, me atrevo a pedirle a Roma Moreira que nos ilumine con alguna cuestión, y probablemente tenemos a un invitado privilegiado, don Horacio Reiser. Don Horacio puede, tal vez, si hay alguna duda, contestarle, pues usted sabe mucho más de ti que yo. Y fíjese, estoy viendo aquí que le llaman Horacio Reiser, el hombre que nos llevó al acuerdo, y también señalan que usted dijo que era una herramienta que permite orden y previsibilidad y sostenibilidad. Doña Roma, ¿alguna pregunta a nuestro invitado, el señor Reiser? ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarlos. Ronna Moreira, como ya dijo mi querido Javier, un saludo a todos los corresponsales. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias a María Canal por esa información. Y Horacio Reiser, bueno, un gusto. Ha enfatizado un poco sobre el clima y el tratado de esa modificación que han hecho, pero quiero enfatizar. El tratado ha sido criticado por su impacto climático. ¿Es este un acuerdo verde o la sostenibilidad ha sido sacrificada en aras del pragmatismo comercial? Esa es mi pregunta para el señor Horacio Reiser. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto, Ronna. Creo que es una excelente pregunta. El acuerdo es un acuerdo, como se decía antes, de última generación. Es un acuerdo que tiene múltiples capítulos en donde ya fue negociado sobre las bases de otros instrumentos también existentes, como por ejemplo el Acuerdo de París, digamos, ¿no? Entonces incluye compromisos de ambos bloques, tanto de la Unión Europea como de Mercosur, para respetar, que implica respetar los acuerdos internacionales que ambos bloques han suscrito. Esto ya implica una obligación muy significativa y un compromiso de ambos bloques con respecto a la sostenibilidad y a llevar adelante políticas sustentables. Creo que no lo denominaría un acuerdo verde, en el sentido de que no, el objetivo central no es lo que es, digamos, lo que podría ser un acuerdo de esa naturaleza, sino que es un acuerdo estratégico, que es un acuerdo que tiene una dimensión geopolítica muy significativa, pero que sí tiene todos los elementos que queremos tener de ambos lados para estar seguros, digamos, de que toda la producción que vaya de un país a otro y tanto los países del Mercosur como desde la Unión Europea hacia el Mercosur cumplen todos los estándares y los altos estándares internacionales. De hecho, la Unión Europea es uno de los bloques que mayores estándares tiene para lo que es la importación de productos, por ejemplo, alimenticios. Entonces, eso para el Mercosur es algo muy bueno, porque hasta este momento, para el caso de Argentina, por ejemplo, el 70% de las exportaciones de la Argentina llegaba a su destino, ya sea pagando aranceles o recibiendo trabas sanitarias, fitosanitarias o técnicas. Bueno, este acuerdo lo que da es una predictibilidad. Básicamente incorpora las regulaciones de la Unión Europea y nos hace converger hacia estándares internacionales. Por lo cual, creo que tenemos que estar tranquilos de que es un acuerdo de última generación, en donde se ha tenido en cuenta todo esto. Y más aún, habiéndose concluido, como mencionaba antes, el acuerdo y el texto completo, hubieron preocupaciones por parte de algunos países de la Unión Europea que, desde mi punto de vista, han sido más políticas que realmente preocupaciones que podían cuestionársele al acuerdo, porque el acuerdo ya
cumplía y tenía los capítulos de sostenibilidad correspondientes, pero aún así se hizo lugar y se escucharon esas preocupaciones y se hicieron enmiendas al acuerdo para atender esas preocupaciones. Con lo cual, ya creo que tenemos un acuerdo, bueno, que a mí personalmente me ha tocado y ahí doy una experiencia personal. He expuesto como negociador por parte de Argentina y también cuando tuvimos la presidencia del Mercosur, ir a exponer frente a todos los comités de la Unión Europea que tienen que ver con sanidad animal, que tienen que ver con cambio climático, etcétera, etcétera, con lo cual hemos dado toda la información y no hay que olvidar que todo lo que es la agricultura que se hace en las pampas en estos países, bueno, realmente son de los lugares donde se hace así, vemos en todo lo que son campos verdes y básicamente en ese sentido también hay que valorarlo, digamos, ¿no? Porque a veces cuando se hacen las evaluaciones no se toma en cuenta que por ejemplo, la ganadería y la agricultura que se hace de manera sostenible en países como los nuestros, donde las extensiones de campo son muy grandes y no hay tanta ganadería y agricultura intensiva, digamos, ¿no? Como en otros lugares. Eso también es para tener en cuenta. Muy bien, damos un salto a esta otra orilla y nos acompaña doña María José Rodríguez Carvajal. Es una experta y trabajó durante en la Unión Europea y trabajó casi decenio más en la Comisión Europea, etcétera, y ahora, pues, a los otros cargos es profesora de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Derecho. Solo comentarle, doña María José, dentro de este análisis, usted me imagino que tenga que aportar esa perspectiva de la dificultad de la Unión Europea y antecedentes de acuerdo que hoy estamos ilustrando en nuestra querida audiencia con don Horacio Reiser y Humberto Benedetto, dos hombres que han tenido su experiencia en estos campos. ¿Puede usted señalar algo destacable, doña María José? Sí, cómo no. Lo primero, buenos días, buenas tardes a todos y encantada de participar en este programa. En fin, me están llamando por otro teléfono, perdón. Bueno, sí, desde luego que puedo aportar alguna cuestión que puede ser de interés para las personas que quieren seguir este asunto, porque sobre todo desde el punto de vista de lo que son las difíciles negociaciones en el seno de la Unión Europea, ¿no? De las instituciones, el entramado institucional europeo, que no deja de ser muy complejo si tenemos en cuenta que son 27 países con 24 idiomas oficiales y con culturas administrativas diferentes y, en fin, es meritorio realmente llegar a alcanzar acuerdos, ¿no? Como bien decía el señor Reiser, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, es más, él es el verdadero experto en esta cuestión, pero sí que ha apuntado que en algunos casos son excusas más políticas que reales en la práctica, ¿no? Las que se han utilizado, sobre todo por parte de algunos estados como Francia. Y entiendo, desde lo que yo conozco, que es así y que se ha utilizado, por ejemplo, al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos, se ha metido mucho miedo, no digo solo Francia, también en España ocurre. Se ha asustado mucho a la gente, no se ha dado buena información, porque sí es cierto que la Comisión Europea ha previsto salvaguardias, como comentaba la señora Canal en su comentario, importantes. Por ejemplo, si hay una bajada de precios significativa de más del 5%, y también no solo salvaguardias, sino también subvenciones. Y al hilo de esto me gustaría decir que claro, si hablamos del sector primario en la Unión Europea, es un sector que ha sido muy protegido, muy intervenido desde los orígenes de la Unión Europea, ¿no? Por aquello de asegurar el suministro alimenticio, pues digamos que está completamente subvencionado en algunos ámbitos y esto da lugar a que no sea competitivo. Si se abre el mercado totalmente, pues los pequeños productores tienen verdaderas dificultades porque dependen de subvenciones y entonces están muy asustados, ¿no? Yo creo que la Comisión ha ofrecido ciertas garantías para calmar los ánimos y quizá no ha llegado bien la información, hay bastante confusión y bastante miedo, ¿no?
Pero curiosamente también esto mismo se utiliza desde el punto de vista político, no solo algunos estados como Francia, como mencionaba, sino también algunos partidos políticos utilizan estos argumentos para captar votos, como no. Y no sé hasta qué punto es verdaderamente cierto lo que se argumenta, ¿no? O si hay verdadera buena información. Y por otra parte quisiera apuntar que en la Unión Europea hay bloques, siempre hay bloques complejos para alcanzar los acuerdos, ¿no? Y en este caso hay un bloque que es está frecuentemente enfrentado en muchas cuestiones, que es el del norte y el sur. Los países del norte, pues más ricos, con un PIB per cápita más elevado, desconfían generalmente de los países del sur, como puede ser España y Portugal, y lo mismo, esa misma desconfianza parece que la extienden a este bloque del Mercosur, ¿no? Ahí, yo, desde mi punto de vista, es una opinión personal, ¿no? Se asemeja un poco los argumentos que utilizan a veces a la hora de desconfiar, ¿no? De que la desconfianza se manifiesta en argumentos como que los productos que vengan del Mercosur no van a reunir los estándares sanitarios o, por ejemplo, de uso de productos fitosanitarios que se exigen en la Unión Europea, que son muy elevados, o estándares para protección de la salud o del medio ambiente también. Cuando, como bien decía el señor Reiser, en el acuerdo se recogen expresamente estos compromisos, ¿no? Entonces, bueno, quizá lo importante es que el acuerdo pueda echar a rodar, pueda llevarse a la práctica. Y yo entiendo que es un acuerdo verdaderamente estratégico, beneficioso y casi, diría yo, indispensable ahora mismo para los intereses de una Unión Europea que está bastante debilitada y sobre todo a nivel internacional, y más con la situación creada recientemente por Estados Unidos, que deja de ser un aliado como tradicionalmente lo era para Europa y necesita buscar nuevos socios, nuevos aliados. Entonces el Mercosur es verdaderamente estratégico ahora para la Unión Europea y, sin embargo, como comentaba, pues sigue habiendo tensiones, ¿no?, dentro de los países de la Unión y de los partidos políticos. Entonces, bueno, confiemos en que el Parlamento Europeo finalmente ratifique el acuerdo, pero de nuevo comento que hay partidos que utilizan esto para, pues ganar votos de algunos sectores, y veremos a ver. No va a ser fácil, pero confiemos en que se vea la necesidad estratégica que tiene este acuerdo con el Mercosur, y sin duda saldrán los dos bloques muy beneficiados. Es así como yo creo que hay que verlo, y no tengo ninguna duda sobre eso, ¿no? Hay datos, como bien decía el señor Reiser, también no es solo una cuestión comercial, es una cuestión también de que ambos bloques se van a ayudar en muchos aspectos, ¿no? Tanto en inversiones europeas en la parte americana como en las materias primas críticas que pueden vender a Europa, ¿no? Y de hecho es Alemania junto con España los que más han luchado por este acuerdo. Y nada, ya lo dejo aquí. Muchas gracias, Javier. Muy bien, María José, se me oye bien, querido director, porque va usted a tomar ahora la palabra, querido Gilson, y darle la razón y con mi gratitud a María José Rodríguez Carvajal, porque efectivamente yo creo que se utiliza a veces esto llamado soberanía alimentaria estratégica de la Unión Europea. En parte hay sus razones, motivos e intereses. Esa soberanía alimentaria debe de ser compatibilizada con esa política de Estado. Lo que no entiendo muy bien es que los partidismos y los populismos digamos, el clientelismo se superponga a estos pactos tan importantes que llevan amaguestándose, que diríamos aquí, que llevan 20 y pico años, y no han tenido en cuenta. Tiene que ser el último día, la última hora, cuando estos señores ven esas respuestas, ya, yo a mi entender, bastante discutibles. Por supuesto que, como bien apuntó don Humberto Benedetto, siempre puede haber gente menos beneficiada porque hay muchas cláusulas, como bien dice María José, de salvaguarda. Y bueno, don Horacio Reiser, sin duda, el más conocedor de estos ámbitos, yo rogaría desde Colombia a Elizabeth Rondón, porque todavía tenemos, pues ya lo digo a nuestra audiencia, el próximo programa no solo vamos a hablar de el acuerdo en sí, sino que ya que se va a firmar en Asunción
donde curiosamente se inició los acuerdos de integración en el Mercosur, pues en esa misma capital maravillosa, en el corazón de Sudamérica, que es Paraguay, se va a tener esa firma de Unión Europea y Mercosur y bueno, pues vamos a dar este salto porque en un futuro Bolivia está a la puerta, si no ya casi adentro, de entrar en el Mercosur, y Venezuela, que estaba suspendida, espero que entre con todos sus derechos en breve, cuando obviamente se estructure una democratización de este periodo de transformación. Pues me atrevo a decirle a Elizabeth que después de estos creo que Colombia podría ser un paso maravilloso. De la misma manera le digo a nuestra audiencia que Panamá pues ha solicitado ser algo más que observador. Por lo tanto, dígame, doña Elizabeth, si a don Horacio, que nos ha hecho el gran favor de acudir a Enlace Iberoamericano, doñita Elizabeth, ¿tiene alguna cuestión? Sí, claro que sí. Hola, muchas gracias, estimado director. Saludos cordiales a los compañeros corresponsales, invitados especiales y, por supuesto, a nuestros amables escuchantes. Señor Horacio Reiser, muchas gracias por compartir con nosotros su sapiencia acerca de tan importante tema. Como sabemos, y casi 3 décadas de negociaciones y un sinfín de percances, el Mercosur y la Unión Europea se alistan para llevar a cabo un mayúsculo acuerdo comercial que abarcaría un mercado de alrededor de 780 millones de personas y 1/4 parte del Producto Interno Bruto Mundial. La concreción del tratado entre la Unión Europea, integrada por 27 países, y el bloque suramericano, fundado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, generará la mayor zona de libre comercio del mundo y supone un paso de especial importancia en momentos de fragmentación política y reconfiguración del orden económico mundial. En este marco, permítame por favor hacerle 2 preguntas. ¿Qué característica cree usted que convierte a este tratado en el mayor acuerdo de libre comercio del mundo? Y segunda pregunta, después de tantos años de parálisis, ¿por qué se cree que el acuerdo se ha desbloqueado precisamente en este contexto geopolítico del 2026? Muchas gracias, quedo muy atenta. Bendiciones. Bueno, Elizabeth, mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. Al respecto de qué es lo que lo convierte en uno de los principales acuerdos a nivel global, bueno, creo que es el tamaño de las poblaciones que están involucradas, el tamaño de las geografías que están involucradas y después la ambición del acuerdo. Esto quiere decir que va a una liberalización de más del 90% de sus productos, de todo lo que es el comercio. Entonces, la combinación de estos 3 elementos lo hace uno de los acuerdos más grandes de la historia a nivel global. Eso no hay duda. Y esto representa el primer gran acuerdo del Mercosur, porque el Mercosur ya tenía acuerdos, tenía pocos acuerdos, digamos que tenía acuerdos con el 10% del PBI global, mientras vecinos como Chile, por ejemplo, hizo toda una estrategia de negociación en donde llegó a tener acuerdos con más del 80% del PBI global. Entonces nosotros veníamos muy atrasados desde ese punto de vista y con esto podemos decir de que el Mercosur, si es ratificado el acuerdo con la Unión Europea, ya tendría acuerdos con un 30% del PBI global, lo que es un salto de calidad, digamos, muy grande. Entonces, yo creo que eso es muy destacable, y bueno, y lo coloca en ese nivel. No recuerdo la segunda pregunta, Elizabeth, que me habías hecho. Elizabeth, por favor, la segunda pregunta, sí, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que después de tantos años de parálisis, precisamente este acuerdo se ha desbloqueado en el contexto geopolítico en el 2026? Creo que es una excelente pregunta porque muchos aún pensaban y seguían pensando, como me ocurrió a mí, digamos, cuando estuve en los tiempos que estuve como funcionario, digamos, en las negociaciones, que todo el mundo dice que nunca se iba a firmar este acuerdo. Básicamente porque nadie creía o porque los intereses que estaban en contra del acuerdo eran demasiado grandes. Pero yo creo que ha sido el liderazgo político fundamentalmente en uno de los elementos
Y en segundo lugar, el contexto global. Si empezamos por el contexto global, bueno, el Mercosur viene creciendo a tasas muy bajas. O sea, el PBI del Mercosur, el PBI de Brasil va a crecer al 2%, en el 2025 se estima que ese ha sido el crecimiento. O sea, no estamos creciendo a tasas del 6%, etcétera, que deberían ser las tasas a las que deberíamos aspirar a crecer y que tenemos la capacidad de crecer dado los recursos naturales, digamos, los recursos humanos que tenemos y los valores democráticos que tenemos y la vocación de integrarnos. Pero veníamos con políticas, diría, erradas, basadas en la sustitución de importaciones, y creo que, bueno, pasaron, digamos, sin éxito y generaron niveles de pobreza de los que tenemos que salir, digamos, ¿no? Entonces, eso es una toma de conciencia por parte de los países del Mercosur de que ya no es suficiente vender nuestros productos o recibir inversiones locales, sino que ya el juego es un juego internacional, un juego asociado a otros jugadores y que las cadenas de valor son globales y que el comercio, el 70% del comercio pasa por cadenas de valor que tienen algún tipo de acuerdo de libre comercio y nosotros, en el caso del Mercosur, teníamos solo acuerdos con el 10%. Eso es un elemento. Y el segundo, diría que afecta más la voluntad, creo que de la Unión Europea, pero que diría que ha sido inalterada en algunos países, como mencionaban España y Alemania. Me tocó vivirlo directamente. Bueno, han sido países que siempre han liderado y han empujado por el acuerdo, y esto creo que tiene que ver, en el caso de España, con, digamos, valores culturales que nos unen y con tradiciones compartidas. Y lo mismo también ha tenido un rol Italia también aquí. Tampoco hay que olvidarse de lo último, por más que ha tenido digamos, sus idas y vueltas, pero finalmente Italia dio un paso muy relevante para que esto se concluya. Y Portugal también, por supuesto, fue alguien que jugó muy a favor. Pero creo que lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, digamos, la dependencia energética que tiene Europa de Rusia, un poco todas las tensiones comerciales entre las potencias como Estados Unidos y China, que generaron situaciones de ruptura de cadenas de suministro, etcétera, han hecho que, bueno, todos los países tengan que reevaluar su situación geopolítica y cómo se aseguran el abastecimiento de cadenas de valor y cómo además generan crecimiento. Y creo que la Unión Europea, sin lugar a dudas, con la afinidad cultural que tiene con América Latina y siendo un mercado tan relevante de más de 250 millones de habitantes, creo que es una oportunidad muy grande para la Unión Europea. Entonces creo que esa fortaleza, eso ha generado los incentivos para que finalmente se destraben los impedimentos para llegar a esta conclusión. Pues tiene usted toda la razón, como dice, y perdónenme los ecologistas, que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, hay que ser muy prudente, todavía queda un largo recorrido, y creo que hay enemigos geoestratégicos muy poderosos, digamos civilizatorios, que a nadie quiere ese gran vínculo occidental entre Europa y América Latina en general, o Sudamérica, en cualquier caso con Mercosur, que va a ser ampliable. Tiene usted toda la razón. Y es que, mire, me permite, don Horacio, que como usted es conocedor, Humberto Beneto llevaba bastante tiempo con la mano virtual en la conferencia múltiple, y quisiera que don Humberto pues cumpla con ese protocolo que cuando en este programa, que intenta ser a veces una tertulia, alguien levanta la mano, solemos siempre atender a esa libertad de expresión. Dígame, don Humberto. No, básicamente llegó el tiempo justo con la pregunta que pensaba hacer. Está claro las reacciones internas, tanto dentro del Mercosur como dentro de la Unión Europea, que podían suscitarse. Yo tengo la esperanza de que eso ha sido superado y que va a avanzar, pero lo que no hemos hablado, que usted lo acaba de poner en la mesa, tiene que ver con las incidencias extra acuerdo. Hoy Estados Unidos está volviendo a la teoría de América para los americanos. Rusia, que mantenía cierto condicionamiento energético,
seguramente va a sentir preocupación porque Argentina tiene para otorgar a la Unión Europea cantidades importantes que tienen que ver con el gas. Se están haciendo todas las inversiones, de hecho con Italia se ha comenzado. China es el comprador del 25% de las exportaciones del Mercosur y casi la gran mayoría de ellos tienen que ver con productos alimenticios. A estos monstruos del poder que hoy por hoy no están teniendo una posición muy democrática de manera internacional, que digamos, seguramente no les va a caer bien el acuerdo. La pregunta que te quería hacer, Horacio, es ¿qué reacciones, porque hay mucho silencio en estos sectores sobre este acuerdo, qué reacciones crees que pueden llegar a tener estos tres bloques o estos tres países con respecto a este acuerdo? Bueno, yo creo que ahí entra un poco la diplomacia y la capacidad del Mercosur un poco para comunicar y para poder explicar este acuerdo, que es un acuerdo que tiene la ventaja de venirse negociando hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, digamos, todo ha sido de alguna manera discutido, esto es conocido, los términos son públicos, digamos, están listados en los portales de la Unión Europea, digamos, todos sus términos, pero como mencionaba Humberto, estamos ante un mundo que ya el multilateralismo está cuestionado abiertamente y estamos yendo a un mundo multipolar. Eso es una realidad. Pero yo creo que, y hablo por Argentina, para Argentina, nadie le puede, o al Mercosur también, nadie le puede discutir cuál es la afinidad y los lazos culturales que tiene históricos con la Unión Europea y la complementariedad que esto tiene. Y por lo tanto, a mí no me parece, ahora sí hablando de Argentina, que, digamos, o por el contrario, me parece que una estrategia de acercamiento como la que ha tenido Argentina con Estados Unidos, me parece totalmente complementario un acuerdo con la Unión Europea a esa estrategia. En primer lugar, porque con la Unión Europea, a diferencia de algunas otras potencias que habían tenido una incidencia muy grande en la Argentina, y hablo particularmente de nuestro país, no son repúblicas democráticas o democracias republicanas, para ponerlo de alguna manera. Nosotros tenemos valores democráticos que compartimos con la Unión Europea y también con Estados Unidos. Si vamos a los orígenes de nuestra Constitución, son similares al de Estados Unidos. Entonces tenemos muchos valores compartidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una gran complementariedad en un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y que los países como la Argentina, que están teniendo una relación muy cercana a Estados Unidos, lo puedan hacer sin ningún problema. Y en el caso de China, creo que Argentina, yo tengo la visión que tiene que comerciar con todos con quienes pueda y que busquen beneficiarse mutuamente y que tengan y busquen también cooperar a nivel internacional. El caso de Rusia creo que es un caso más complejo porque Rusia ha invadido Ucrania y es una situación bastante más delicada desde mi punto de vista. Hasta que eso no esté resuelto, la situación con Rusia, por lo menos bilateral de parte de la Argentina, yo considero que tiene que ser mucho más cauta y de llamar las cosas por su nombre. Pero bueno, ahí están las relaciones y la diplomacia de cada uno de los países miembros del Mercosur. Y sí que es verdad que sería bueno y sería deseable que esas posiciones se unifiquen un poco más a nivel, por ejemplo, de lo que es Argentina con Brasil. Y creo que el diálogo y el Mercosur y acuerdos como este son oportunidades para ese diálogo. Pero hay que querer explorarlo y ahí, ya va la impronta de cada uno de los líderes o los presidentes que hoy están en el Mercosur. En el caso donde me tocó a mí ser secretario en el gobierno del presidente Macri, tuvimos un muy buen diálogo con el gobierno de Brasil, un muy buen diálogo con el gobierno de Paraguay y de Uruguay, en donde básicamente nosotros buscamos cooperar internacionalmente con todos aquellos que compartieran nuestros valores. Nuestros valores son la defensa de la democracia,
los derechos humanos, el libre comercio y la apertura de las economías para salir de la pobreza y crecer y que recibir inversiones, lo que implica reglas claras, lo que implica creación de confianza, lo que implica salir a competir, lo que implica eliminar el populismo como una forma de gobierno que coopta a la pobreza, pero hemos cooperado internacionalmente y eso está sin duda. Creo que Argentina, bueno, en este momento y el Mercosur se encuentran en un contexto global mucho más complejo, multipolar, como decía antes, y ahí será la inteligencia que tengan nuestros países para posicionarse con los valores de la verdad, de la justicia, y también para poder de alguna manera cuidar los intereses propios, los intereses nacionales. Entonces, ahí es donde Argentina tiene que actuar y el Mercosur, como bloque, ojalá lo vuelva a hacer hacia adelante en forma mucho más coordinada. Gracias, Horacio Reiser. Espere un momentito que todavía fíjese usted la agenda que tenemos hoy. Y eso que vamos a tener otro programa dedicado a los retos, desafíos y proyección y futuro para nuestra audiencia de este mismo acuerdo, que se firmará, como dicen algunos, Dios mediante, en Asunción, Paraguay, el corazón de Sudamérica. Ahí estamos con, fíjate, tenemos Gilson, que aguardo la intervención de Gilson porque Nancy Ferreira Gómez es una doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Lisboa y como es luso-venezolana puede darnos una visión desde la óptica de la lusofonía y también es directora, a su vez, de la excelente Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER. Pues esta directora de la delegación la tenemos aquí, dentro de unos minutos. Previamente nos ha pedido la palabra don Roberto desde México, don Roberto Ceballos, nuestro emotivo y gran amigo desde Veracruz, me imagino, aunque va mucho a ahora llamada Ciudad de México. Y tenemos también que quisiera, yo creo que don Horacio, voy a intentar que un ex eurodiputado catedrático de Derecho Administrativo, don Francisco Sosa Wagner, que a su vez escribe sobre todos los ámbitos con muy buena pluma y sarcástica y humorística, ámbitos jurídicos europeos. Don Francisco Sosa Wagner, ex eurodiputado, pues también nos ha dejado un mensaje que yo no quisiera pasar por alto. A su vez tenemos en Argentina, fíjese usted que estamos todavía a 20 minutos más o menos del final, y les he dicho esta agenda que tenemos para que uno animar a nuestra audiencia y dos, que se den cuenta de la importancia de lo que estamos hablando. Y sobre eso va a comentarnos don Francisco Sosa Wagner. Pero antes, las urgencias. Como dice el otro, hay cosas urgentes, hay cosas importantes y hay cosas que ni son urgentes ni importantes. Pero en cualquier caso, don Roberto tiene una urgencia. Don Roberto Ceballos, adelante con esa mano virtual desde Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Con el gusto de saludar a toda la audiencia, don Javier Pertierra, Gilton y a todos los hermanos que conformamos este bloque. Fuerte abrazo, muy cariñoso de inicio de labores de Mercosur Prensa. Bueno, enhorabuena para Sudamérica, enhorabuena para Europa, porque creo que es el más beneficiado, entre comillas. Solamente para abundar, don Horacio, todos los comentarios que usted acaba de hacer, he seguido atento y tiene usted toda la razón. Es para solidarizarme con sus comentarios, para comentarle que estoy de acuerdo con todo y cada uno de sus puntos, y para abundar aún más, para recordarle al auditorio que América no es para los americanos. Recordemos que la Nueva España hace más de 300 años, 400 años, era todo el continente americano, y que Estados Unidos, o lo que hoy le llaman América, los americanos, era parte de la Nueva España. Nos une el sentimiento y el idioma iberoamericano, del que tanto ha manifestado don Javier Pertierra, la iberofonía, el mundo hispano hablante, la cultura, la gastronomía, las ganas de los apellidos, los nombres propios de todos nuestros pueblos, con Santos, San Antonio, Texas, toda Latinoamérica, nuestras iglesias. Luego entonces entendamos que este salto cuántico, que hoy los no enemigos, sino los competidores comerciales de Asia,
que no tienen nada que ver con nosotros, y de Rusia, que tampoco tienen nada que ver con nosotros, están invadiendo nuestros mercados. Luego entonces, el mundo globalizado hoy necesita, de acuerdo con usted, la unión de todo Sudamérica, de todo Iberoamérica y de todo Hispanoamérica. Es más bien el mundo de habla hispana y que habla portugués, juntos, hermanados en el comercio mundial. Es tanto. Pues sí, don Roberto, tiene usted razón y, en fin, uno cuando empieza con esto del periodismo y de la comunicación se da cuenta de que hay unas contradicciones muy singulares en los poderosos. Le recuerda que si América es para los americanos, Melania Trump nació en Eslovenia. Y, hombre, si me permite, los ancestros de Trump no son muy nativos tampoco. Sin duda, es un piel pálida, en fin, ya saben ustedes. En cualquier caso, yo rogaría que no me tomaran a mal estos comentarios, porque efectivamente dudo que haya tanto sincretismo jurídico, cultural, religioso, etcétera, como entre la Unión Europea y América. ¿Qué le voy a decir de los italianos? Que hasta Colón parece que era genovés. En fin, creo que América para los americanos, ¿y qué americanos me hablan? Porque si son Estados Unidos de América, ¿de qué América? Y si son de Unión de Estados Americanos, hay otros estados que se están uniendo. Entonces pueden definir un poquito el nombre del país. Y, por supuesto, que la minoría mayoritaria es iberoamericana. Habla luso, habla portugués y habla español. Y les recuerdo que en Canadá está reconocido el francés como idioma oficial, que curiosamente hay ciudades que tienen muchísimo más hablantes hispanos, en Canadá incluidos, que franceses, etcétera. Estas contradicciones deben de volver las aguas a su cauce, y para eso estamos aquí con personas tan conscientes y sensatas como estos corresponsales y estos invitados, y en el cual el más díscolo y maleducado soy yo. Pues tienen que disculparme, pero ahora creo, si me permiten, que voy a poner lo que un gran profesor, un gran maestro mío, fue catedrático mío de Derecho Administrativo. Y yo creo que con gente como él algo debí de aprender, aunque soy un poco lerdo. Pero ahí tienen ustedes a don Francisco Sosa Wagner, que de una manera humilde, y después de haber sido eurodiputado, con grandes reformas administrativas y también en pro de la conexión de América Latina, y un gran gastrónomo, porque quería instaurar una cultura gastronómica también nuestra, pues paso la palabra al mensaje de don Francisco Sosa Wagner, estimado maestro. Mi nombre es Francisco Sosa Wagner, he sido diputado en el Parlamento Europeo y mi oficio secular es el de catedrático de Derecho Público, de Derecho Administrativo, y se me piden una reflexión dentro de unos días del Tratado de Mercosur. Bueno, sobre este asunto hay que hacer en primer lugar una precisión que a veces se olvida. El documento formalizado en Bruselas consta de dos partes: el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur y el acuerdo comercial provisional. El acuerdo comercial provisional no requiere la ratificación de los Estados miembros, ya que es competencia exclusiva de la Unión Europea. Y así se aplicaría provisionalmente hasta la finalización del proceso de ratificación en los 27 Estados miembros y, lógicamente, en los 4 de Mercosur. Jurídicamente es posible que las medidas interinas, digamos, echen a rodar o empiecen a funcionar sin esperar al pronunciamiento del Parlamento Europeo. Pero esto es difícil que se haga porque la Comisión Europea se encuentra en estos momentos muy debilitada, bajo críticas muy fuertes. La presidenta se ha sometido a una moción de confianza y parece ser que se va a someter a otra. Por tanto, está muy justa de apoyos parlamentarios. Es decir, este proceso de puesta en vigor definitiva del tratado no ha acabado todavía. La pelota pasa ahora, por tanto, al Parlamento Europeo y después de tratarse en la comisión correspondiente del propio Parlamento. Y ahí las fuerzas están muy equilibradas y es debate que se va a producir
probablemente en primavera, etcétera, va a ser un debate amargo por un lado y triste por otro, porque se van a enfrentar las fuerzas políticas que están en contra, no ya del Tratado de Mercosur, están en contra simplemente de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y de todas las instituciones europeas, bloques de la derecha y de la izquierda. Y luego está el peso muy relevante que Francia va a seguir teniendo en todo este asunto. Francia se ha opuesto hasta el último minuto a la ratificación, a la firma esta que se va a celebrar dentro de unos días, y ahí ha perdido la batalla, pero no la guerra. Francia va a seguir dando la batalla para ganar la guerra. De manera que todo esto está cogido con alfileres, pero en cualquier caso hay que decir que esto es un triunfo grande, y es un triunfo grande de la Unión Europea en un momento en que la Unión Europea se encuentra debilitada y en un momento en que todos los dados de la geopolítica internacional pues se están echando de nuevo. De manera que es una situación, digamos, que debemos celebrar, pero tampoco organizar unos fuegos artificiales de esos que le gustaban a Händel y que él llevó a su música inmortal. Bien. Dicho esto, añado algo. Es lamentable ver todas las ciudades europeas, grandes y pequeñas, con los agricultores, los ganaderos, etcétera, en la calle, en contra de las previsiones de Mercosur. Esto es absolutamente lamentable y yo creo que hay una falta muy relevante de explicación del contenido del tratado. Ahí imputo a las personas que deben bajar a la arena de la discusión política y del debate político, que no lo hagan, simplemente estoy oyendo las noticias locales de la región donde yo vivo, que es la región de Castilla y León, donde lo único es que se formulan son críticas al tratado por parte de las asociaciones de agricultores y ganaderos, y cuando uno espera que las instituciones oficiales, por ejemplo el gobierno de la comunidad autónoma donde yo vivo, salga a defender públicamente este asunto, lo hace, pero poniendo al mismo tiempo excesivos reparos. Yo creo que se impone claridad y se impone explicación por parte de personas que se sepan el asunto y que se sepan la letra pequeña del asunto para desactivar unas protestas masivas que dan muy mala imagen de todo este proceso, que es un proceso que debería terminarse con éxito, pero que todavía está lleno de dificultades. Muchas gracias por atenderme, por haberme pedido la opinión, y un saludo muy cordial y suerte a todos. Pues ya ven, querida audiencia, ya ven, queridos invitados, ya ven, queridos corresponsales, todavía el toro es toro hasta el final del rabo, y por lo tanto vamos aquí a seguir dando la lata, la batalla, porque esta integración es muy importante para la fraternidad iberoamericana. Y creo que geopolíticamente hay gente que se da cuenta de la importancia de este puente al cual se une Alemania, fíjense ustedes, vuelve, los de siempre, pero con solidez técnica, jurídica, que hay enfrente, populismos que pretenden desmenuzar otra vez y fragmentar Europa como si no hubiéramos escarmentado de las cantidades de guerras ingentes que ha habido con esos nacionalismos de cortas miras. Terribles. Alguien tendría que hacer una estadística en inteligencia artificial de la cantidad de guerras que ha habido en este pequeño continente, repito. Brasil son 17 españitas. Entonces, pretendo decir que vamos con el auspicio de nuestro director Gilson a seguir dando la data al enlace iberoamericano sobre este proyecto. Y ahora se me ocurre que creo, si me permiten, voy a dar la palabra a Gilson porque después, o si como él era oportuno, porque si quiere le doy la palabra a la directora de la Fundación Iberoamericana en Lisboa, que es de la Universidad Autónoma de Lisboa. ¿Cómo estima él? ¿O que quiere hacer alguna pregunta a alguno de los Claro presentes? que sí, queremos hacer una pregunta para nuestro querido Horacio. Un saludo especial para todos que están en sintonía de la Radio Mercosur. Un abrazo para ti, Javier, primero programa del año y con invitados, claro,
muy especial, un saludo a Humberto Benedetto, a nuestra querida María José, ¿no? Un fuerte abrazo también para nuestra Elizabeth Rómina, que ya se desconectó, y nuestro Roberto Ceballos. Mi querido Horacio, nosotros vimos que como participó en varios debates la Unión Europea y el Mercosur, uno de los principales problemas del acuerdo es la trazabilidad de los productos por el tema de los agroquímicos que se consume hoy en el Mercosur, que muchas veces son agroquímicos que no son homologados y son prohibidos en la Unión Europea, ¿no? Entonces, esa trazabilidad ha dejado los productores de países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil preocupados, porque muchos de ellos traen esos productos de China que son muy más baratos que los europeos. ¿Cómo se ve, cómo el Mercosur está haciendo para poder resolver ese problema? Porque en esa última semana varios diarios internacionales publicaron que la carne del Mercosur es una carne contaminada y tóxica para los que consumen. Principalmente hablaron de las carnes de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, que son carnes que tienen toxinas y que causa cáncer, ¿no? Uno de los mayores comentarios fue del activista Carlos Valdevira, que publicó en la red social, donde los productores argentinos ya rebateron esas acusaciones y dejaron bien claro cómo es saludable la carne argentina. Entonces la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo el Mercosur está encarando ese tema de los agroquímicos para que nosotros tengamos un estudio de trazabilidad de los productos que sea condizente con el europeo? Porque al final de cuentas hay muchos agroquímicos allá que se utilizan acá que no son permitidos, que ha causado muchos daños a la salud de las personas, y no final han descubierto que era por causa de esos agroquímicos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que nosotros queremos hacer, nosotros vemos que sindicatos, ¿no?, de industrias de Uruguay están en contra del acuerdo. El día de ayer, el presidente del sindicato de industrias de la Confederación Uruguaya presentó una denuncia, ¿no? El presidente Danilo Dardano hizo una denuncia formal al gobierno uruguayo para que ese acuerdo tuviera también las garantías necesarias para la clase industrial. Entonces, nosotros vemos todo eso, todo ese clima, ¿no?, que ahora se transmite para Sudamérica. Yo pienso que la culpa de todo eso es del Mercosur, porque el Mercosur socializó. Nosotros vimos que los parlamentarios del Mercosur fueron en varias charlas europeas con productores, con miembros dirigentes de allá, y la verdad no consiguió llegar a toda la clase política, porque tú sabes, ¿no?, el gobierno invita para participar de esas charlas productores que son amigos, son parceros del gobierno. Muchas veces los opositores son sacados, y eso es donde el Mercosur debería ter ido a socializar. ¿Y por qué no se hizo, no? Nosotros vimos que la mayor parte tuvo acá la presidenta en México del PP, del Partido Progresista de España, diciendo que el problema del Mercosur es que no socializó con toda la gama de empresarios y productores europeos. ¿O qué usted piensa de todo eso? Y muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Gilson. A ver, respecto de lo que es la trazabilidad, la primera pregunta, yo le sumaría la trazabilidad y lo que es la huella de carbono, que es otro elemento que la Unión Europea quería implementar como el más conocido como carbon tax o border carbon tax, como el impuesto de carbono en la frontera. En primer lugar, no hay ninguna duda de que el Mercosur, países como la Argentina, son uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Ya, esto es indiscutible. Somos
una de las pocas regiones que pueden producir más alimento que lo que consumen sus habitantes. En el caso de Argentina tiene la capacidad de producir hasta 10 veces la cantidad de habitantes que tenemos en Argentina. O sea, hoy tenemos 45 millones de habitantes. Bueno, se estima que Argentina ya produce varios múltiplos de su población y puede hacerlo más aún. Y eso es porque tiene una gran tecnología incorporada en todo lo que es la producción agropecuaria y ganadera. Por lo tanto, es falso que no haya tecnología, que no haya altos estándares en la producción del Mercosur. Sí se utilizan fertilizantes, se utilizan agroquímicos y lo que sí va a tener que hacer el Mercosur no solo por el acuerdo, porque también si quería seguir exportando sin acuerdo, tenía que tener la trazabilidad y también tener medido el componente de carbono, etcétera. Eso lo tiene que ir haciendo el Mercosur con el tiempo. Entonces aquí venía el debate entre los que decían, bueno, entonces desde el Mercosur se decía, es mejor no tener un acuerdo con la Unión Europea si va a haber un impuesto al carbono en la frontera o si nos van a cuestionar la trazabilidad, es mejor no tenerlo. Es donde creo que se equivocan. Es mejor tener un acuerdo porque el acuerdo tiene los elementos y los foros en donde se discuten y se hace mucho más fluida la discusión, digamos. Entonces, y justamente el acuerdo prevé que no se pueden interponer medidas técnicas, sanitarias o fitosanitarias que no estén justificadas para impedir que la producción de un país, de un bloque al otro, ingrese. Entonces es mejor tener el acuerdo y cuando hay divergencias hay paneles técnicos, científicos que se encargan en primera instancia de resolver los problemas y si no hay una solución, bueno, se irá a un tribunal que podría ser el de la Cámara de Comercio Internacional para saldar las diferencias. Pero creo que es mejor un acuerdo que no tenerlo y la producción del Mercosur es una producción sofisticada y en condiciones de competir internacionalmente. Lo segundo es, creo que no es, si hay, digamos, sindicatos en el Mercosur o países del Mercosur o cámaras dentro del Mercosur que se oponen al acuerdo y dicen que no han sido informados, bueno, eso es totalmente falso porque un acuerdo que se ha negociado ya 25 años, en donde las ofertas de bienes y servicios se han construido a través de múltiples consultas con todas las cámaras empresarias e industriales que hay en todos los países. Bueno, es directamente falso que no se haya consultado al sector privado. De hecho, las ofertas, en el caso de Argentina, para presentar las ofertas hacia la Unión Europea, se consultaron las cámaras y, de hecho, dentro de ese 10% del comercio que está excluido, son aquellos sectores más sensibles que las propias cámaras e industrias han decidido excluir y también han pedido a los sectores más sensibles estar en canastas de liberación de 15 años y no de liberación inmediata. Y eso ha sido negociado, de alguna manera, ha sido consultado con las cámaras y por lo tanto las ofertas reflejan esto. Y creo que algo parecido se ha hecho en la Unión Europea, claro, con mucho más complejidad, dado que son 27 países hoy. Pero tampoco puede decirse que no se hayan hecho las consultas. Bueno, no me compete a mí opinar sobre las prácticas de la Unión Europea. Puedo decir que en el caso del Mercosur sí se hicieron las consultas a las cámaras respectivas y por lo tanto no es verdadero cuestionar y por lo tanto cualquier denuncia que trate de impedir el acuerdo, bueno, tendría que explicar muy bien por qué no hicieron entonces las tareas en el momento adecuado, si ahora empiezan a estar preocupados por algún tema. Y es un esfuerzo que las industrias hacen para competir porque creemos que esto genera un mayor crecimiento de la economía, un mayor PBI para que haya más empleo y una reducción de la pobreza y salir de un proteccionismo y de comerciar entre nosotros y hacia adentro y solo domésticamente, que creo que es, bueno, parte de lo que nos ha hecho daño y nos ha llegado no ha permitido que despleguemos el potencial y colocarnos en el lugar que deberíamos estar en el ámbito internacional de las inversiones y el comercio. Muchas gracias, Horacio. Antes de pasar al mensaje de Nancy Ferreira Gómez, porque estamos aquí hablando del enlace iberoamericano y desde Lisboa, esta
doctora y profesora luso-venezolana, va a exponer su punto de vista, que también es directora de la delegación de la Fundación Universitaria FUNIVER Iberoamericana, Fundación Universitaria Iberoamericana, que supone ese gran encuentro entre los hispanoparlantes o hispanohablantes y los falantes. Bueno, pues en este gran encuentro yo creo que, ya que desde la otra orillita, desde nuestra Argentina querida, y que está aprendiendo a bailar el tango, no, vamos a ver que yo no engaño, señora, doña María José Rodríguez Carvajal, según mi información, que jamás la he visto, está usted dando clases de tango. Entonces, este tecnotango y como tango comercial, quisiera que antes de pasar la palabra al mundo lusófono nos dijera usted algo, y sobre todo si es verdad que está aprendiendo a bailar el tango, porque eso también nos une, ¿eh? Pues claro, Javier, pero no desde Argentina, sino desde España. Estoy aprendiendo a bailar el tango porque está bastante de moda aquí y me parece un baile maravilloso, y por cierto, que mi tango favorito es Por una cabeza. Me encanta. Por una cabeza. Sí, a mí me gusta la versión de Calamaro, que vaya, canta peor que yo. Pero qué bien, qué gusto tiene. Perdóneme, perdóneme, doña María José. Bien, pues nada, comentar alguna impresión mía, siempre sujeta, a mejor opinión por parte de los otros invitados, pero yo este acuerdo lo veo como algo que va mucho más allá de una cuestión comercial. Creo que es una oportunidad estratégica de construir un gran bloque en Occidente, ¿no? Con una cultura, una afinidad cultural, histórica, lingüística, de dos idiomas que son mayoritarios en el mundo, que nos vinculan desde hace siglos y que, como decía Roberto, desde México, pues es lo que tiene sentido, ¿no? Es lo que tendría que ser o haber sido, pero nunca es tarde. Y simplemente añadir también que me parece que es muy importante, en esto pido por favor, si alguien no está de acuerdo me corrija, porque yo no soy experta en economía, aunque sí que me interesan mucho estas cuestiones. Me parece muy importante para todo el bloque Mercosur el poder que este acuerdo les ayude también a desarrollar cuestiones de gobernanza económica, porque quizás sus puntos débiles son ese crecimiento económico que mencionaba el señor Reiser y esa esa debilidad en cuanto a las cadenas de valor, ¿no? En Europa desde hace unos años se habla muchísimo de la importancia de construir cadenas de valor o de suministro y que queden en el propio territorio. Y allí pues sí son muy fuertes en materias primas, pero les falta el poder producir valor con esas materias primas, ¿no? El poder que quede allí y que acabe en productos finales. Entonces, quizá esta colaboración que va más allá, como digo, un acuerdo comercial, puede ser una colaboración empresarial, puede ayudar a tener este impacto. Y también, como mencionábamos, mejorar la sostenibilidad y hay una cuestión que, siendo desde mi punto de vista, que soy jurista, llega a ser un defecto en la Unión Europea, que es el exceso de regulaciones, pero por otra parte somos expertos en regular, entonces también podemos ayudar seguramente a dar ejemplo para bien y para mal a nuestros socios de Mercosur, ¿no? Y en general del continente americano. Entonces creo que que va mucho más allá de un mero acuerdo comercial y que ojalá seamos capaces, primero, de ponerlo en práctica y segundo, de aprovechar todas las oportunidades que ofrece. Y lo dejo aquí, Javier, muchas gracias. Vamos a pasar muy bien, muchísimas gracias, doña María José, siempre muy ilustrativa y, por supuesto, humilde, pero creo que usted sabe y ha dado pruebas de ello, mucho más de lo que intenta aparentar. Gracias por su humildad, pero ya sabe que yo soy un poco soberbio. Y para eso voy a pasar la palabra a Nancy Ferreira Gómez, la luso-venezolana, doctora en Relaciones Internacionales, que es profesora en la Universidad Autónoma de Lisboa, la UAL, coordinadora de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos de la Organización de Estados Iberoamericanos y igual, y sobre todo también
presidentita, directora de la delegación de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, en Portugal, y lo va a hablar en un maravilloso acento luso-venezolano. Desde Lisboa, Nancy Ferreira Gómez. Olá, cumprimentos a todo o pessoal de Enlace Iberoamericano desde Lisboa. Sou Nancy Helena Ferreira Gómez, professora em estudos internacionais ou relações internacionais e especialista em estudos ibero-americanos. Também sou a diretora da delegação da Fundação Universitária Ibero-Americana, FUNIBER, em Portugal. E gostava de partilhar com todos, neste momento especialmente relevante para a arquitetura econômica e política do espaço euro latino-americano, mas especialmente de América do Sul, uma reflexão. Este sábado, 19 de janeiro, em Assunção, vai formalizar-se o acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul. Um acordo que articula 3 pilares essenciais para a relação, como são o comércio, a cooperação e o diálogo político. Desde um ponto de vista estritamente quantitativo, falamos de um dos maiores espaços integrados do mundo, mais de 780 milhões de pessoas, perto de 20% do PIB mundial e uma troca comercial que supera já os 110 mil milhões de euros anuais, inclusive antes da plena entrada, em vigor do tratado. Este acordo prevê, como sabemos, a eliminação progressiva de perto de 90% das travas arancelárias, o que afeta de forma direta setores estratégicos, como, por exemplo, o das máquinas industriais, os produtos no setor agroalimentário, a energia e ainda os serviços. Mas, para além do comércio, o texto do acordo deixa clara esta vocação, no sentido de consolidar quadros de cooperação normativa, estándares ambientais e mecanismos de diálogo político permanente, o que transforma este acordo, podemos dizer, em acordo de nova geração. Desde a perspectiva portuguesa, este acordo tem uma importância muito particular. A parceria entre estes 2 blocos, com a localização geográfica de Portugal, se pensarmos sobretudo no Porto de Sines, em linha recta com o Canal do Panamá, constitui um elemento de poder ou de potencial de poder a ter em conta. Por isso, é muito concreto, como referia atrás. Portugal é uma economia aberta, profundamente atlântica e com uma histórica projeção para a América do Sul. Este acordo reforça o papel de Lisboa como plataforma de entrada europeia para o Mercosul, especialmente em setores como energias renováveis, de logística também, infraestruturas, a dita economia azul, o setor agroindustrial e serviços avançados. Para as empresas portuguesas de todo tamanho, sobretudo as mais pequenas, abrem-se mercados com maior previsibilidade do ponto de vista jurídico e regras claras, o que garante segurança. Para o Brasil, que podemos dizer é uma economia bastante dinâmica dentro do Mercosul, é um parceiro-chave para Portugal, o acordo supõe um salto qualitativo.
Primeiro, facilita o acesso preferencial ao maior mercado integrado do mundo, incentiva naturalmente a modernização industrial, atrai investimento europeu e reforça a inserção internacional do Brasil num momento de reconfiguração das cadeias globais de valor. Para o Brasil, portanto, trata-se de diversificar as suas relações para a Europa. Não é menor que o Brasil concentre perto de 70% do PIB do Mercosul, o que converte a sua relação com a União Europeia num eixo central do acordo. Desde Univer, olhamos com especial interesse um impacto transversal que muitas vezes subestimamos e que ou a maioria subestima, que é o fortalecimento da cooperação em âmbitos mais do tipo científico ou acadêmico, a mobilidade de estudantes, investigadores e profissionais nas diferentes áreas, a investigação conjunta, a transferência de conhecimento. Tudo isto pode ser favorecido por um entorno institucional mais econômico, compatível com estándares sociais e ambientais, como um quadro estrutural de longo prazo para uma relação entre a Europa e a Iberoamérica, poderíamos dizer, a relação estratégica entre ambos os blocos. A todos agradeço a atenção e envio mais uma vez os meus cumprimentos muito amigos. Muito obrigado. Y ya despedimos el programa con las palabras, si quieren, de nuestros invitados, don Humberto, comente, don Horacio, y luego se cierra el programa, que creo que nos volvemos a ver en el próximo jueves con este mismo tema. Dígame, don Humberto, discúlpeme. Sí, bueno, un gusto haber participado, un gusto. Por supuesto que no da para un solo programa. Agradecerle a Horacio la participación por tanto tiempo. Mañana lo volvemos a molestar en otro programa, pero me quedaba como última participación y última pregunta, es lo siguiente. Horacio, vos, aparte de haber participado en la esfera pública, tu mayor parte del tiempo y de tu vida lo has hecho en la esfera privada. Te haría una pregunta media complicada de resolver, pero sé que algún lineamiento podrías dar. Supongamos que nosotros somos inversores y tenemos una inversión importante para hacer. Con respecto a este acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿en qué rubro aconsejás que deberíamos invertir y en cuál de los 4 o 5 países del Mercosur sería mejor hacerlo? Bueno, en primer lugar, ha sido un placer participar del programa. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir el programa con todos los invitados. Bueno, y para responder la pregunta de Humberto, yo creo que el acuerdo agrega previsibilidad a todos los países del Mercosur porque, en primer lugar, incorpora regulaciones internacionales y altos estándares con una economía que representa el 20% del PBI global y que es, en forma consolidada, el primer inversor o el primer generador de inversión extranjera directa del mundo. La Unión Europea, cuando lo tomamos con todos sus países, es el primer inversor global, con lo cual, desde el punto de vista del acuerdo, bueno, yo creo que la principal oportunidad está desde el punto de vista, está del lado de la inversión. Quienes lo evalúan desde una perspectiva de balanza comercial, cuál es el saldo al cabo de tantos años de la balanza comercial de un país con otro, y lo evalúan exclusivamente desde esa perspectiva, considero que es un error, porque acuerdos de esta naturaleza, que son estratégicos, el primer objetivo que tiene es generar las condiciones, las reglas, la claridad y la previsibilidad en todo el marco jurídico para recibir inversiones que aumenten la competitividad de nuestros países para luego poder exportar bienes y servicios y ser competitivos en el mundo, y que eso genere más empleo y un crecimiento de nuestra economía. Con lo cual creo que para cualquiera de los 4 países es positivo desde el punto de vista de la inversión. Particularmente para la Argentina es más importante porque Argentina supo tener
el 20% de la inversión extranjera directa de Latinoamérica, esto ya incluye también México y otros países, o sea, teníamos y llegó en los años 90 a tener el 30%, y hoy no llega al 4% de la inversión extranjera directa de Latinoamérica, con lo cual Argentina está muy rezagado en la recepción de inversión extranjera, con lo cual diría que para los países más chicos como Argentina, Paraguay y Uruguay es una gran oportunidad, porque nuestras economías son más chicas que la de Brasil, que pueden generar escalas para que se desarrollen compañías inicialmente con el mercado doméstico. Así que, bueno, con esto espero haber respondido al menos parcialmente tu pregunta, Humberto. Pues muchas gracias, don Horacio Reiser, un hombre con empuje, joven, pero que ya tiene una grandísima experiencia como secretario de Relaciones Económicas Internacionales durante más de 4 años. Es a su vez ingeniero industrial del Instituto Tecnológico, creo que es así, de Buenos Aires, y de Harvard. Es un programas de gestión avanzado, que diríamos en esta lengua, en hispano. Programa de gestión avanzada que es para grandes directivos y que creo que es un hombre con grandísima preparación, como acaba de demostrarnos, y nos ha adentrado en el proceloso mundo de estos acuerdos que espero que traigan prosperidad a nuestra gente. Y ahora que llegamos al final con estos análisis, la cita de este sábado en Asunción, Paraguay, no es, como dijo María José, un solo acto administrativo, es una promesa, es una semilla de un futuro compartido, que lo tenemos que entender y que tenemos gente afuera que no consigamos ser, sin duda, la civilización llamada a florecer en el siglo XXI, porque en el 20 fue China, y tenemos potencial, músculo, creatividad. Nos falta autoconfianza y saber que China, que era gigante dormido, nosotros somos un coloso echando la siesta. Y vamos a despertar, como hemos visto hoy. Los desafíos son inmensos, pero hay una enorme voluntad de entendimiento que lo notamos desde Prensa Mercosur y desde el Enlace Iberoamericano. Y eso, derrotismo, vamos a vencerlo y vamos a agarrar, como dirían allí, el camino de la sensatez y de la conciencia, y dejemos a la inercia del escepticismo de lado. Podemos, queremos, y gracias a nuestros invitados, hoy arrojamos luz sobre este complejo mapa de intereses foráneos que nos intentan despedazar. Gracias a ustedes siempre por acompañarme en estos días de necedad. Nos despedimos con la vista puesta en Asunción, donde se escribirá el próximo capítulo de nuestra historia, inapelable y común. A todos, y perdónenme la pasión y la vehemencia, un maravilloso saludo hasta nuestro próximo encuentro, que trataremos este tema. Hasta siempre, mi gente. Hasta luego y hasta siempre. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.